Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de compartir con vosotros una vez más el mensaje del Evangelio. Lo he titulado Jesús viene a liberar y sanar. Para mí es un reto el pasaje que hemos leído de Lucas 8 y que el leccionario nos ha señalado para este domingo meditar, junto con sus paralelos en Mateo y en Marcos. Me enfrento ante un texto que normalmente se pasa de puntillas sobre una parte del mismo, pues no es de extrañar que surjan preguntas sobre los 2000 demonios que habitaban en aquel hombre, según da a entender el Evangelio de Marcos, que pasaron a los cerdos y que alterados se precipitaron por el despeñadero y se ahogaron. Dicen los biblistas que hay que pelearse con el texto, interpelar tanto al texto como al escritor, buscar el sentido de las palabras, ponerse en el lugar del evangelista y en el de sus destinatarios, vivir en su tiempo con sus problemas y circunstancias, meternos en la piel de aquellos discípulos de Jesús el Cristo. Si no fuera así, no veríamos las intenciones y el contenido del mensaje que quiere comunicar el evangelista, y además podía ser incluso que pudiéramos manipular el texto a nuestra conveniencia. Dicho esto, nos ubicamos en el tiempo y circunstancias de los destinatarios y del escritor sagrado, del escritor del Evangelio, que estamos con el Evangelio de Lucas. La situación en Palestina era de máxima tensión, bajo la ocupación del ejército romano. En el año 70, el general Tito, el futuro emperador de Roma, destruyó el templo de Jerusalén y la rebelión judía terminó en un gran baño de sangre. Por otro lado, desde el reinado de Claudio, que expulsó a los judíos de Roma, pasando por Nerón, con su acusación a los cristianos de haber incendiado la capital romana, y posteriormente Domiciano, los cristianos sufrieron una gran persecución. La gente le llamaban ateos, por no adorar a los dioses de aquella sociedad, y sobre todo por no rendir culto a la figura del emperador, que había sido elevado a la divinidad con Augusto. En este entorno de violencia y opresión, en el que los cristianos dudaban de su fe y algunos incluso la renegaron, se escribieron los evangelios sinópticos. Marcos parece que terminó de escribirlo en Roma alrededor del año 70, y Lucas, que copió parte de él, lo escribió en torno al año 80, del 80 al 90, en un lugar fuera de Palestina, en una iglesia formada por judeocristianos, es decir, judíos que habían abrazado la fe cristiana, y por gentiles. Bien, ahora nos fijamos dónde está ubicado el relato que hemos leído dentro de la narración completa del Evangelio. Y observamos que forma parte de una relación de hechos prodigiosos de Jesús junto con otros 3 pasajes que están seguidos. Precisamente en el mismo capítulo 8 donde estamos. En el primer pasaje, Jesucristo es superior a los elementos de la naturaleza, que le obedecen, como cuando calma la tempestad en el lago. En el segundo, el Hijo de Dios es superior a los poderes del mal, expulsa a muchos demonios. En el tercero, Jesús tiene poder sobre la enfermedad, sana a la mujer de hemorragia. Y en el cuarto pasaje, seguido de este capítulo 8, Jesús el Cristo tiene poder sobre la muerte, resucita a la hija de Jairo. De esta forma, el evangelista muestra a la comunidad la autoridad de Jesús y lo identifica como el Hijo de Dios que está sobre todas las cosas.
Lucas quiere alentar a los hermanos en un mundo adverso para que mantengan la fe. Los evangelios animaban a las primeras iglesias con el recuerdo de los hechos de Jesús en su muerte y resurrección. Presentan a Cristo, el Hijo de Dios, que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los poderes demoníacos, sobre la enfermedad y la muerte. Por su parte, Lucas, en su evangelio, también hace hincapié en que el Espíritu Santo, tal como había prometido el Padre, estaba con ellos para darle consuelo y fuerza y para seguir dando testimonio de Jesús. Bueno, veamos el pasaje propiamente de Lucas 8, 26-39. Lo vamos a ver desde dos puntos de vista diferentes, pero que confluyen en uno mismo. Nos acercamos al pasaje del endemoniado sin perder la perspectiva indicada inicialmente del entorno adverso en el que vivían los primeros discípulos. Y además, teniendo en cuenta que el lenguaje semítico, como he mencionado otras veces, es muy simbólico y que contiene información al margen de los hechos concretos narrados y que sus oyentes sí entienden perfectamente. En primer lugar, el pasaje sitúa a Jesús cruzando el lago de Galilea, de este a oeste, hacia la región de la Decápolis. No se sabe el lugar concreto donde llegaron, porque unos manuscritos entre los más antiguos dicen Gadara, otros Gerasa, otros Gergesa, pero bueno, lo importante es destacar que Jesús está en tierra gentil. Al desembarcar Jesús, se le acercó postrándose ante él un hombre atormentado por un espíritu que le hacía tener un comportamiento alocado, que le llevaba incluso a hacerse daño a sí mismo, como dice el Evangelio de Marcos. Los vecinos y parientes habían intentado controlarlo, pero no pudieron. En esta parte del relato, el hombre no habla. Lo hacen los poderes demoníacos que se enfrentan a Jesús, diciéndole: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí vemos un pulso entre dos poderes, pero uno de ellos es consciente de su inferioridad y reconoce que está ante el Hijo del Dios Altísimo. Así que Jesús, ejerciendo su autoridad, le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, respondió. En este punto, el relato dice más de lo que dice. La comunidad cristiana que escuchaba expectante el relato de Jesús frente al endemoniado se sorprendería al oír el nombre que tenía el poder maligno: Legión. Ellos sabían de las matanzas que hicieron las legiones romanas, y concretamente en Jerusalén. De las 4 legiones que llevaron para controlar la rebelión judía, destacaba en especial una, la 10ª Legión Fratensis, cuyo estandarte era el cerdo o el cerdo salvaje o jabalí. Con este lenguaje semítico simbólico y al mismo tiempo real, el evangelista alienta a aquellas comunidades perseguidas. El poder de Jesús es superior al imperio romano y toda autoridad, por más fuerte que sea, quedará sometida a él. Aquellos demonios le suplicaban que no los enviara al abismo. Le pedían entrar en aquella manada de cerdos, que con su permiso se precipitó al lago por el despeñadero ahogándose, como hemos visto. El simbolismo se hace evidente. Al final de los tiempos, al final, el poder del mal será arrojado al abismo, expresado en la tradición judía por el mal. Así lo vemos en Apocalipsis 20:10. El diablo será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. El poder maligno manifestado en Roma
será vencido por el Hijo del Dios Altísimo. Así, no es de extrañar que se hubiera utilizado esta alegoría de que los demonios se llamaran legión y que junto con los cerdos, animales impuros para los judíos, emblema de la 10ª Legión Fratensis, fueran arrojados al abismo. El evangelista de esta forma alienta a la comunidad. Hay que mantener la esperanza en la victoria del Hijo de Dios sobre el mal. También es necesario subrayar que este pasaje del Evangelio expresa el rechazo a todo sistema opresor. Ahora nos vamos a acercar al texto desde un segundo punto de vista. Recordemos el pasaje del Evangelio cuando Jesús se acerca y visita su pueblo Nazaret. Entró en la sinagoga y según Lucas 4, Jesús declara que uno de los signos del reino que trae el ungido de Dios es poner en libertad a los oprimidos. Y aquí, en este relato del atormentado de Gerasa, lo vemos cumpliendo su obra dando libertad al oprimido. Está en tierra gentil, extranjera, pero para él eso no le importa. No hay distinción de pueblo, aunque es verdad que su ministerio inicialmente está centrado en Israel. No quiero que pase desapercibido la actitud de Jesús ante aquella situación que se le presenta. Al ver el estado de aquel hombre oprimido y atormentado, inmediatamente pasa a la acción. No le importa si es buena o mala persona, si es creyente o no, incluso no sabe quién es, solo que está sufriendo y actúa. Sus seguidores tendrán también que actuar ante la opresión y la injusticia. El Evangelio se revela contra todo aquello que oprime al hombre y le quita la dignidad. Jesús viene a buscar y liberar al hombre. Se acerca a todos, especialmente al excluido, al que es rechazado, al que su tormento personal le incapacita para tener una vida digna. En el pasaje que hemos leído, el geraseno está tan atado que no puede articular palabra alguna delante de Jesús. Solo los poderes opresores hablan. Pero para Jesús no hay secreto. Sabe las necesidades que tenemos y sus entrañas se conmueven al vernos encadenados en nuestras diferentes realidades. Hay personas que están dominadas por el juego de azar, otros por drogas o sexo, otros por avaricia o por el deseo de poder, y así muchas otras cadenas que pudieran enumerarse. Todos tenemos nuestros demonios que hay que combatirlos con el poder de la palabra de Dios, sujetándonos a Jesús, obedeciéndolo para que el Espíritu Santo nos ayude a vencerlo. Una de las opresiones más fuertes tal vez viene por los intereses que priorizamos nosotros mismos. Lo podemos comprobar en aquel pueblo que vio el milagro de la liberación de su vecino. Aunque lo contemplan sanado, no manifiestan alegría. Su interés prioritario era la pérdida que le había ocasionado Jesús. Ellos solo ven el descalabro económico, el costo de su gran piara de cerdo. No quieren indagar el poder que se ha manifestado en la vida de aquel hombre. No quieren complicarse la vida, solo desean conservar la posición y estado que tienen. Por eso le piden a Jesús que se fuera de aquellas tierras. ¡Qué ironía! El autor de la vida, el que nos sustenta, rechazado por la ceguera de los hombres, por sus intereses particulares, por orgullo personal, por cualquier cosa que podamos imaginar. Esta es la paradoja del Evangelio. Jesús viene a expulsar los demonios y es Jesús expulsado.
el que gobierna sobre los elementos de la naturaleza, como la tormenta en el lago, sobre los poderes del mal, sobre la enfermedad y la muerte, acepta con humildad la voluntad de aquella gente que lo rechaza. Su poder y autoridad respeta la decisión de las personas. Pero por otro lado, podemos imaginar los sentimientos que tuvo Jesús. Lo podemos comparar, este caso, con el de la última vez que fue a Jerusalén. Sabiendo que iba a ser rechazado por su pueblo, leemos en Lucas 19. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Cómo se le conmovió las entrañas a Jesús, llorando por su pueblo, que no lo reconoció, que no recibió al que le traía la paz? Al contrario, sufrirían unos años más tarde la destrucción de Jerusalén por el ejército romano. ¿Cuántas veces nos habla el Señor a cada uno y nuestros sentidos están saturados con miles de cosas que impiden oírlo y reconocerlo? Bueno, fijámonos ahora en la persona del Geraseno. Una vez liberado y sanado aquel hombre, ya en su sano juicio, recuperado su dignidad después de aquella opresión maligna que lo había despersonalizado, supo dónde debe situarse como buen discípulo: a los pies de su maestro. Así indica el versículo 35. Es interesante este detalle. Había sido liberado y su alma transformada por la palabra de Jesús, hasta tal punto que deseaba acompañar al Maestro. Pero el Señor tenía un encargo para él, una misión que trasciende desde el hombre de Gerasa a todos los discípulos de todos los tiempos. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Terminamos. Las comunidades cristianas que escuchaban este pasaje de Lucas vivían en su experiencia diaria el peligro de la persecución y el rechazo del pueblo. Aquellas palabras del Evangelio le daban aliento. Se veían identificados con el relato. Si Jesús fue rechazado tanto por este pueblo de Gerasa como por Israel, ¿cuánto más ellos? Pero como dije al principio, el Hijo de Dios, que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los poderes del demoníaco, sobre la enfermedad y la muerte, estaba con ellos para darles consuelo y fuerza y para seguir dando testimonio de Jesús. Igualmente, nosotros, desde el Evangelio, somos animados a confiar en que Dios, que resucitó a Jesús, está actuando hoy, está transformando y liberando vidas, como al hombre de Gerasa, como a todo aquel que lo recibe. Y también, con ese ánimo, somos llamados a contar todo lo que Jesús ha hecho por la humanidad.